Nosotros no estamos esperando que las circunstancias cambien, que haya un mejor presidente, que haya más comida, que haya más trabajo. No, esas son las añadiduras. Mi esperanza está puesta en Dios y debo deleitarme en Dios y en su reino. Y esa debe ser mi dinámica todo el tiempo. Esa es la acción, es ocuparme de la salvación como con temor y con temblor. Hoy, en esta mañana, Pedro nos hace una pregunta inevitable, una pregunta que muchos cristianos han olvidado hacerse. ¿Cómo se vive mientras esperamos? O sea, ¿cómo vivimos mientras que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo? Y el apóstol Pedro nos enseña cómo tenemos que vivir. Primero, como hijos. Por eso el título del sermón es Hijos, Santos y Peregrinos. Yo no puedo ser santo si no soy hijo, ¿cierto que no? Es imposible. Tampoco puedo ser peregrino si no soy hijo. Yo primero soy hijo. Lo demás es el resultado de mi relación con Cristo. Yo soy hijo porque me he relacionado con Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y es un don de Dios. Recordemos que no nacemos de nuevo por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, es claro cómo vivimos mientras esperamos. Porque hay una mentira peligrosa que ha entrado a la iglesia, una mentira que dice, si ya soy salvo por gracia, Cristo ya pagó por todos, si Dios me acepta como soy, entonces puedo vivir como yo quiera. Y eso es una mentira que ha creído mucha gente. Y entonces, porque ya soy salvo por gracia, convirtamos esa gracia en una desgracia, es decir, vivamos perdidamente. Una cosa es clara, como cristianos que hemos nacido de nuevo, no podemos decir que no pecamos. La escritura ¿qué dice? El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero un cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, no planea pecar, no planea hacer el mal, sino que siempre está buscando hacer el bien. Estamos persiguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis queridos hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es julio 18 y así nos dice el devocional. La gracia de Dios te llama a sufrir y a esperar, pero nunca te llama a estar de pie en tu propia fuerza. La Biblia nunca niega la realidad, la Biblia nunca opta por la tangente, la Biblia nunca te ofrece una percepción disfrazada del mundo caído. La Biblia nunca te engaña para que pienses que las cosas son mejores que lo que están. La Biblia es directa y honesta, pero también nos ofrece esperanza. Aunque es muy sincera sobre las dificultades de la vida en este mundo caído, la Biblia también está llena de esperanza gloriosa. La honestidad no inhibe la esperanza, pero la esperanza tampoco inhibe la honestidad. El Salmo 28 es un buen ejemplo de la importante armonía entre estos dos temas. A ti clamo, Señor, roca mía. No te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, yo puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante. Cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo, no me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón alberga maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones, págales conforme a sus maldad. Págales conforme a sus acciones, págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido. Ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que han hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo, y a un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, el cual pastor guíalos por siempre. Este salmo sobre la tribulación termina siendo un salmo de esperanza radiante. Es la historia de la vida de cada creyente, ya que tú y yo nunca estamos solos en medio de nuestros problemas. El baluarte de salvación está siempre con nosotros.
para profundizar y ser alentados. Salmo 35. Bueno, mis queridos hermanos, el devocional de hoy tiene por título El ungido que sufre y sostiene. Y leímos el Salmo 28, que es la oración que nos conforma a Cristo. Miremos la honestidad como acto de fe. Mis hermanos, la Escritura nunca niega la realidad, nunca engaña para que pensemos que las cosas son mejores de lo que están. El salmista que escribe el Salmo 28 no es un hombre que soporta el dolor con indiferencia. Es un pecador redimido que clama desde el polvo. Mis hermanos, pero que sabe que su redención no depende de su fidelidad o de sus acciones, sino de la fidelidad y de la obra inquebrantable del Dios del pacto del Santo Israel. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Recordemos que Dios ha hecho un pacto con su pueblo, y Él será fiel a ese pueblo. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. También dice que tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesas ante nuestros angustiadores. Aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la fidelidad del Dios del pacto, del ungido que sufre y sostiene. Porque vamos a ver más adelante cómo nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestro dolor, se compadece de nuestras tristezas, se compadece de nuestra angustia. Como hijos de Dios, mis hermanos en Cristo, sabemos de que nuestra angustia no es una señal de falta de fe. Es señal de que somos humanos en un mundo caído y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros el genuino clamor filial, es decir, como hijos, como familia. Abba Padre, lo hizo Romanos 8:15. Cristo también nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. También nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no es como la paz que ofrece el mundo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, en su reino, en su justicia, en su verdad. El Hijo de Dios, mis hermanos, no finge, el Hijo de Dios clama, porque sabe que el Dios soberano inclina su oído al quebrantado espíritu, como dice el Salmo 34:18. Mis hermanos, la Biblia nunca niega la realidad, como dice el devocional. La Biblia nunca engaña para que pensemos que las cosas son mejores de lo que están. Es lo que nos dice el devocional en lo que hemos leído. Miremos a Cristo en el clamor. Jesús, el verdadero salmista. El Salmo 28, 1 al 2 dice, a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio seré semejante a los que descienden al sepulcro. En Hebreos 5:7 nos dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo oraciones, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. También el Señor clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está citando el Salmo 22. Aquí el Señor Jesucristo está recibiendo todo el desamparo que nosotros tenemos cuando estábamos en Cristo. Ya no somos desamparados. El Señor está con nosotros. Él nos sostiene con su gracia y nos anima con su misericordia todos los días. Mis hermanos, David es un tipo de Cristo, pero no perfecto. David clama porque teme ser contado entre los muertos. Jesús clama porque realmente fue contado entre los muertos. En la cruz, el Hijo Eterno, la roca de salvación, fue abandonado por el Padre en el sentido judicial. Cristo sufrió el silencio del Padre como el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. El Padre no apartó su amor esencial del Hijo, pero se apartó su comunión benévola para que el Hijo bebiera la copa de la ira. Mis hermanos, como hijos de Dios en Cristo, cuando clamamos, Dios, no te olvides de mí, ¿cuál es la respuesta al Evangelio? No es un sermón de autoayuda, sino un anuncio. El que ya, escuchen esto mis hermanos, Él ya desatendió a su Hijo para no desatenderte a ti y a mí jamás. En Cristo el silencio de Dios se ha convertido en el sí de Dios, como dice 2 Corintios 1:19-20. En Cristo las promesas son sí y amén. Tu experiencia, mi experiencia de abandono es real, claro que sí, pero no es final, no es el final. Es un eco de Getsemaní, que ya fue vencido en el Gólgota, mis hermanos. El Hijo de Dios sabe que tu oración no es vacía, porque está unida a la oración perfecta del sumo sacerdote. Recordemos que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que lleva tus oraciones, que lleva mis oraciones delante del Padre. Cristo, mis hermanos, fue arrastrado como malvado, como dice el Salmo 28, 3-5. No me arrastres con los malvados, págales conforme a sus obras,
porque no toman en cuenta las obras del Señor. En Isaías 53:12 que nos dice que fue contado con los transgresores, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mis hermanos, David en el Salmo pide justicia contra los malvados, pero como hijos de Dios en Cristo sabemos que, por naturaleza, nosotros mismos merecemos esa misma justicia. Sin embargo, mis hermanos, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo no solo oró como David, Él fue tratado como malvado, fue arrastrado, no con los malvados, sino como malvado. La petición de David en el Salmo, cuando dice no me arrastres con los malvados, encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo, que quien sí fue arrastrado para que nosotros seamos absueltos. El verso 5 nos dice del Salmo que hemos leído, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho en sus manos. Esto describe, mis hermanos, el pecado de la incredulidad, el de no ver la obra creadora y redentora de Dios. Pero Cristo en su humillación fue el único que siempre tuvo en cuenta las obras del Padre, y aún así fue derribado por nosotros. La ira de Dios cayó sobre el Hijo, no por sus obras, sino por las nuestras. Tremendo esto, mis hermanos. Tremendo este enunciado que tenemos hoy aquí a través del devocional. Mis hermanos, y esto nos libera de la culpa que nos paraliza. Como hijos de Dios en Cristo no debes temer ser arrastrado con los malvados en el juicio final, porque Cristo ya fue arrastrado en tu lugar. Tu seguridad, mi seguridad, mi hermano, mi hermana, no está en tu santidad, sino en la santidad imputada de Cristo, como dice Filipenses 3:9. Cuando sientas que mereces el castigo, mira al Cordero, que lo tomó todo. Y esto, mis hermanos, no es antinomianismo, es decir, que la ley ya no está sobre nosotros. Es el fundamento de una obediencia gozosa y agradecida. Nosotros amamos los mandamientos de Dios y nuestra vida debe ser regida por la moral de Dios, que son los 10 mandamientos, pero ninguno de nosotros lo puede cumplir perfectamente. Pero Cristo sí los cumplió perfectamente por nosotros. Como dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya lo podemos hacer. Nuestra vida es una adoración perfecta. ¿Por qué? Porque la adoración perfecta está en nosotros, que es Cristo. Mis hermanos, la resurrección es una garantía en el cántico del corazón justificado. Como dice el Salmo 28:6-7, bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confío mi corazón y me ha ayudado. Por tanto, mi corazón salta de alegría y con mi cántico le daré gracias. Mis hermanos, el salmista dice, fui ayudado. Cuando fue ayudado, no cuando las circunstancias cambiaron externamente, sino cuando su corazón fue sostenido por la fe. Como hijos de Dios en Cristo, mis hermanos, sabemos de que la fe no es un acto humano meritorio, es un don soberano de Dios. Y el objeto de nuestra fe es Cristo resucitado, porque Cristo es la resurrección. Y al resucitar Cristo, nosotros hemos sido justificados, santificados, glorificados, perdonados, hechos hijos de Dios. Mis hermanos, David aún no veía a Cristo resucitado, pero el Espíritu le daba una esperanza que trascendía la muerte. Nosotros sí vemos el cumplimiento de Cristo resucitó, y su resurrección es la garantía de que el Padre oyó su clamor. Nuestra justificación es completa. Tenemos poder para vivir una vida abundante, una vida eterna. El corazón que salta de alegría. Mis hermanos, es un sentimiento fabricado por nosotros. Es el fruto del Espíritu. Es el gozo. Es la certeza, la confianza, la seguridad que brota cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en Cristo y Él se apropia de nuestra victoria. Mis hermanos, si hoy tu corazón no salta de alegría, no te esfuerces en fingir, pero preguntémonos, ¿estoy mirando mis circunstancias o a Cristo resucitado obrando en ellas? El salmista no negó el dolor, lo puso en una perspectiva. La resurrección no es un evento pasado, mis hermanos, es una realidad presente por el Espíritu. Cuando el miedo te embargue, como hijos de Dios, dediquémonos a nosotros mismos. Cristo resucitó y yo estoy unido a Él. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir,
Nada nos separará de su amor, como dice Romanos 8, 38 al 39. Ahora miremos el versículo 28, versículo 8 al 9. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad, pastoréalos, susténtalos siempre. Mis queridos hermanos, David dice, tu ungido. Está hablando del ungido de Dios que es Cristo, el Mesías. No es un ungido cualquiera, mis hermanos, es el Hijo eterno, el Rey David prometido. 2 Samuel 7, 12 al 16. Recordemos cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos dijeron que era un profeta, otros que era Elías, y así sucesivamente. Pero cuando Él les pregunta a los discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro que dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Por eso Jesús dice que sobre esa revelación iba a establecer su iglesia. Y ese es el pilar fundamental de nuestra iglesia, de ti y de mí todos los días. El pastor, mis hermanos, no solo lo guía, porque está hablando de que el pastor lo guía, sino que le da vida. Como hijos de Dios en Cristo sabemos de que la soberanía de Dios se manifiesta en que Él es la fortaleza de su pueblo, en Él está la fortaleza de los siglos. Pues está a encontrar que en Efesios capítulo 6, ¿qué dice el escritor de Efesios, Pablo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No porque el pueblo sea fuerte, sino porque Él es nuestra fuerza. Y esa fuerza se revela en la debilidad en la cruz, como dice 1 Corintios 9:25. En el verso 9 del Salmo dice, pastoréalo, susténtalo siempre. La perseverancia de los santos no depende de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino de la capacidad de Dios para sostenernos, es decir, que es inagotable. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, nadie las arrebatará a mi mano. Esa es la seguridad de los hijos de Dios. Las ovejas son débiles, pero el pastor es soberano. Él nos sustenta siempre, no solo en los buenos días, sino en el valle de sombras y muerte, en la desolación, en el silencio. Como hijos de Dios, mis hermanos, tu salvación, mi salvación no depende de tu perseverancia, sino depende de la fidelidad de Dios en Cristo. Él oró por Pedro para que su fe no fallara. Recordemos en Lucas 22:32. El interceder por ti ahora mismo, Cristo lo está haciendo. Por eso aunque caigas 7 veces te levantarás, porque el pastor te levanta. Como dice la Escritura, aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque Él sostiene su mano. Hermano, no tienes que sostenerte en nosotros mismos ni en nuestras fuerzas, sino en Él, con manos temblorosas. Él te sostiene a ti con manos traspasadas. Mis hermanos, para terminar, termina con una adoración. La gracia de Dios te llama a sufrir y a esperar, pero nunca te llama a estar de pie en tu propia fuerza. Es lo que nos dice el devocional. Esto es el Evangelio, una frase. Sufrir no es un accidente, es el plan de Dios. Es un medio de santificación, es un medio de perfeccionar el carácter de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Salmo 28 comienza en el sepulcro de clamor y termina la alabanza del santuario. Ese es el patrón de toda la vida cristiana. Muerte y resurrección, crisis y gracia, lamento y adoración. Y todo esto es posible porque el ungido, Cristo, el Mesías, el pastor, el Hijo de Dios, entró en nuestro clamor, cargó nuestro pecado, murió nuestra muerte y resucitó para nuestra justificación. Mi querida familia, este es el devocional del día de hoy. Estemos orando por los servicios del día de mañana y obviamente orando por el 20 de julio, cualquier situación, sabemos de que Dios está en control. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.